de un hombre hacia una mujer? Bueno, aquí en Venezuela, desde que se promulgó la ley orgánica que tiene esa categoría, es decir, que está categorizada como una ley prácticamente intocable, ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Solamente se refiere a las mujeres, es decir, protege a la mujer, protege el derecho a la vida que es constitucional de la mujer, pero no respecto a los hombres. Cuando un hombre es violentado por una mujer, cuando un hombre es agredido por una mujer, él no está bajo el amparo de esta ley. Yo siempre he sostenido que no se puede distinguir cuando se protege constitucionalmente un ser humano, porque es el derecho a la vida, y el constituyente habla del derecho a la vida que incluye hombres o mujeres. Y si bien es cierto que en mi condición de mujer debería apoyar plenamente a las mujeres, yo apoyo al ser humano. Y en este caso hay hombres que han sido incluso privados de su vida por violencia generada por una mujer. Entonces, hasta ahora, esta ley protege exclusivamente a las mujeres, solamente. Usted habla de la ley, pero ¿a dónde debe acudir una mujer que es víctima de violencia de género? Bueno, cuando una mujer es víctima de violencia de género, debe acudir o bien al Ministerio Público, a un tribunal, a la sección o a la dependencia de la policía que se refiere a la violencia de género. Puede también un tribunal de municipio en los lugares donde no exista, por ejemplo, jueces de paz que tienen esa facultad de atender, el Ministerio Público siempre, pero, ojo, las mujeres no pueden denunciar en forma anónima. Okay. Hay una línea telefónica que se llama 0800 Mujeres, que protege a las mujeres víctimas de violencia. Pero si yo llamo porque soy víctima de violencia por parte de un hombre, forma parte de mi familia, etcétera, dentro de lo que menciona la ley, yo no lo puedo hacer anónimamente. Yo tengo que identificarme. ¿Por qué? Porque a mí me van a levantar un expediente. ¿Por qué? Porque van a citar al agresor. ¿Por qué? Porque me van a hacer exámenes médicos. Es decir, que así como con respecto a los niños, niñas y adolescentes, no se puede hacer de manera anónima, pues tampoco cuando se refiere a una mujer. Abogada, la violencia física es fácil de demostrar porque generalmente deja marcas, deja secuelas, pero la violencia psicológica, ¿cuáles son las pruebas que le realizan a esta mujer que va a denunciar para comprobar que en efecto es víctima de violencia de género? Bueno, cuando una mujer es víctima de violencia psicológica, hay exámenes psiquiátricos, exámenes psicológicos, pero que vienen de médicos por parte de dependencia pública, que es lo que llaman un médico del Estado. No puede ser un médico privado que podría plantearse, si yo lo hago con un médico privado, que hay colisión de intereses. ¿Por qué? Porque yo buscaría al médico que es amigo mío, que me conoce, para yo formular ese tipo de denuncia. Si yo hago la denuncia, inmediatamente ellos proceden a hacer los exámenes médicos, en este caso psicológico, psiquiátrico, para ver qué realmente es lo que pasa y por qué la conducta de la mujer la ha colocado en ese estado de indefensión. Claro, propiciada por este hombre o por ese integrante de su familia que le produjo esa serie de circunstancias que conducen a una consecuencia importante. Mencionamos al inicio del programa que las leyes en nuestro país protegen a la mujer, pero quiero retomar el caso de los hombres. ¿Qué puede hacer un hombre que se siente acosado, que se siente amenazado por una mujer? ¿Y con qué frecuencia los hombres denuncian? Miren, yo creo, Beatriz, que parece mentira, pero el hombre generalmente, cuando está en esa situación, no denuncia. El hombre protesta, el hombre comenta entre sus amigos, entre su familia, pero él no va, por ejemplo, a la oficina de atención a la víctima en el Ministerio Público, no va a la Fiscalía. Obviamente que al ser una agresión, y él es un ser humano, no importa su sexo, él puede denunciar. Lo que ocurre es que el hombre se torna quizás hasta en ese momento indefenso y dice me voy a separar, toma sus pertenencias y se marcha del hogar o sencillamente adopta una actitud de minusvalía. Yo considero que la ley debería ser para todos,
tanto para los hombres como para las mujeres, porque somos seres humanos, víctimas de violencia. El otro día vi un programa extranjero, creo que era de España, donde una señora psicólogo, me encantó, que ella propició una discusión para que se incorporara al cuerpo legislativo una legislación de protección hacia los hombres. Me gustó mucho, porque yo dije, bueno, todos somos seres humanos, ¿por qué tenemos que sectorizar si también hay hombres víctimas de violencia? Y de una forma, bueno, terrible. Según su experiencia, ¿cuáles son las características de una persona que es víctima de un maltratador? Bueno, una mujer, en este caso, o un hombre, vamos a colocarlo en las mujeres, porque la ley aquí en Venezuela, que estamos hablando del país, protege a la mujer. Es una mujer sumisa, una mujer que aparenta tranquilidad y no está, una mujer que se deja llevar por elementos externos, ¿verdad? Exógenos, que le propician un confort, como por ejemplo aquel célebre caso de aquella persona, no sé si recuerdan, que estuvo casada con un boxeador. Él la maltrataba, ella se aquietaba, él le regalaba un carro, ella se aquietaba, la volvía a maltratar, la llevaba de viaje, le compraba joyas, ella se aquietaba. Entonces, aparentemente, estas personas les da mucho miedo, se lo comentan a su familia a veces y la familia le dice, no lo hagas, él es tu esposo. Es decir, aquella falsa ficción de que tenemos que tienes aguantar. Que aguantar, como en la época de mis abuelos. ¿Qué es eso? No, señor, la mujer tiene que denunciar y tiene los medios y los recursos. Y esto nos puede pasar a una mujer profesional como a cualquier mujer del territorio venezolano. Hay que denunciar. Yo diría que el hombre también, pero el hombre no tiene la protección de la ley. Gracias, abogada. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre violencia de género con la abogada Cora Farías. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya regresamos. Estamos de vuelta en su programa EMO, hoy hablando sobre violencia de género. Es momento de escuchar un material que nos envía el psicólogo Abel Saraiva. La violencia basada en género es una problemática que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. En Venezuela es un problema real que nosotros hemos podido estudiar desde el Servicio de Atención Psicológica de SECODAP. Actualmente, el 82.7% de las formas de violencia que encontramos contra niños, niñas y adolescentes afectan de manera diferencialmente a las niñas, a las adolescentes y las mujeres. La violencia basada en género es una forma de violencia que se sostiene sobre un patrón desigual, asimétrico, de fuerza, basado en estereotipos de machismo, que tienen que ver con una cultura patriarcal en la cual los hombres ejercen un dominio o un predominio sobre las mujeres a partir justamente de condiciones sociales que definitivamente vulneran los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Es muy importante decir que esta forma de violencia abarca un conjunto muy amplio de expresiones entre las que se encuentra la violencia física, psicológica, patrimonial, sexual, entre otras. Es importante destacar que justamente el tema de la violencia basada en género tiene que ver con relaciones desiguales de poder, no tiene que ver con elementos propios del ser mujer, cuanto a el hecho de que ser niña, ser adolescente o mujer no implica de ninguna manera algún tipo de inferioridad, discapacidad o desventaja. La desventaja de la que se hace referencia y que coloca a las niñas y a los adolescentes y las mujeres en condición de vulnerabilidad es justamente un patrón social. Ahora, este patrón social que tiene que ver con estas formas de relación comienza desde la infancia, a partir de estereotipos de género, en lo que se considera que es propio de las niñas y de las mujeres y lo que se considera que es propio de los niños y de los varones.
En estas diferencias se van consolidando dinámicas en las que muchas veces las niñas y las adolescentes ven como normal ciertos tratos que terminan por ser discriminatorios, que terminan por vulnerar sus derechos y que de alguna manera legitiman o hacen que estas prácticas se perpetúen en el tiempo. Es muy importante destacar y visibilizar el impacto que tienen las frases que se dicen durante el proceso de la crianza y que en definitiva conducen a que esta forma de violencia se perpetúe en el tiempo. Cuando pegamos, por ejemplo, a nuestros hijos y reforzamos la idea de que quien te quiere puede causarte daño, de alguna manera va dejando esa semilla que más adelante hace que sea tan difícil para algunas mujeres poder reconocer cuando están siendo víctimas de una agresión y sobre todo no justificar esta violencia por parte del agresor. No obstante, abordar temas de violencia basada en género requiere muchas medidas. Entre ellas vamos a encontrar la necesidad de sensibilizar sobre esta forma de violencia, entender cuál es su impacto, sus condiciones, qué la genera, aprender a reconocer señales de alarma, porque lo que comienza como un trato humillante, como una separación del grupo de apoyo, va escalando progresivamente hasta llegar a insultos, golpes y, por supuesto, como conocemos, feminicidio. En ese sentido, no solo hay que prevenir, también necesitamos contar con servicios de protección y de promoción que permitan apoyar a las mujeres que están siendo víctimas de violencia basada en género, porque además estos son patrones que se repiten dentro de la historia familiar. Es muy raro que una mujer sea víctima de violencia basada en género y esta violencia no afecte a sus hijos. Tanto por el lado del niño que crece viendo el rol que puede ejercer un hombre de violencia frente a una mujer, como la de la niña que también puede entender o puede visualizar estas prácticas como prácticas aceptables. De manera tal que no solo hace falta contar con prevención, hace falta contar con atención y una respuesta sensible, oportuna y diligente por parte de las autoridades que atienden este tipo de casos. La violencia basada en género es un problema social que nos afecta de manera profunda y que es necesario combatir. Produce efectos psicológicos devastadores, como la depresión, ansiedad, incluso riesgo suicida. Es muy importante que nosotros podamos fortalecer nuestra capacidad de escucha, de sensibilidad, de acción y de respuesta frente a este tipo de hechos. Agradecemos al psicólogo Abel Saraiva por participar en este programa. Abogada, quiero rescatar algo y él dice que él habla de la escala de violencia. Generalmente el maltratador comienza humillando a la víctima con palabras, comienza el daño psicológico y después, poco a poco, va siendo progresivo, se desencadena una espiral de violencia que termina en violencia física, en violaciones. Claro, en esos supuestos que los vemos a diario en la prensa, en las redes sociales, la mujer viene de una situación, como dice el psicólogo, que por cierto me encantó su intervención, de crianza. Cuando esa joven, esa mujer, comienza a ser agredida en su casa con palabras fuertes, con conductas inadecuadas, que los mismos progenitores pueden avalar o no, porque vienen también de una crianza patriarcal o matriarcal, dependiendo, ella se va creando toda esa serie de situaciones que cuando se compromete o se relaciona con una pareja, busca inconscientemente lo mismo que vio en la casa. Entonces, ¿qué ocurre? Aquel hombre, como yo mencionaba, lo del boxeador, que fue muy conocido aquí en Venezuela hace muchos años, la halaga, la capta para él, la endulza, por llamarlo coloquialmente, hasta que llega un momento en que la agresión es tan grande que ella se atemoriza, ella se muere de miedo. Entonces, ¿qué hace? Cuando lo consulta, le dicen no lo hagas. Se lo dice a sus amigas o se lo dice a su familia y llega un momento en que puede llegar a un femicidio. Y es tan grave esta situación que en nuestro código penal no estaba incluida el delito de femicidio, sino sencillamente que la violencia generaba un homicidio. Ahora no. Está comprobado incluso aquí en Venezuela en los últimos meses de este año que han habido casos
prácticamente cada 23 horas de violencia contra la mujer que pueden conducir a un femicidio. Gracias, abogada. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Recuerden nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Hoy estamos conversando sobre violencia de género con la abogada Cora Farías. Las preguntas de nuestros televidentes. La señora Ale Goca 06 escribe: ¿y la violencia laboral? Parece que no hay suficientes antecedentes. Hablo de mi caso en particular. Fui 1000 veces a la fiscalía y la propia fiscal decía que no podía atender nuestra solicitud porque eso no procedía aún. Y cuando la ley establece como un tipo de violencia. Ciertamente, la violencia laboral está dentro del escalafón de las distintas violencias, porque hay un grupo, ¿verdad? Como antes mencionáramos. Ahora bien, si la Fiscalía, en esa oficina de atención a la víctima, ¿verdad?, donde usted planteó esa denuncia, no la ha aligerado, agilizado, porque sabemos que son muchísimas las causas que existen en el país, yo le recomiendo que lo haga a través de una querella. Esto significa que busque el servicio de un abogado y proceda contra su maltratador laboral, porque usted tiene la carga de la prueba. Esto significa, coloquialmente, que usted tiene que acumular, guardar, recabar todas las pruebas que demuestren que efectivamente esa persona ejerció actos de violencia desde el punto de vista laboral, que está sancionado, está penalizado en la ley especial, pero lo tiene que hacer. También nos escribe el señor Roberto Antonio Pérez vía mensajería directa. A pesar de que tenemos una regulación constitucional referida a la igualdad ante la ley, se notan algunas desigualdades de la misma. Con urgencia debemos profundizar el poder legislativo. Hay un vacío. Abogado penalista Roberto Pérez. Bueno, yo pienso exactamente igual que usted. Y creo que al inicio del programa lo dije. Considero que cuando la Constitución habla de que hay que preservar el derecho a la vida, y que la ley especial que protege a las mujeres víctimas de violencia se refiere a ellas para ser protegidas como tales, ¿verdad? Y en tal sentido, yo en mi condición de mujer estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo como abogado es que se hagan diferencias. Es decir, un hombre puede ser víctima de violencia de la misma manera que una mujer. Entonces, deberíamos regularizar esa situación incorporando, desde el punto de vista legislativo, un instrumento que proteja a esos hombres que a lo mejor de manera excepcional, no lo voy a decir que es todos los días, como en el caso de las mujeres, son víctimas de violencia. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Abogada, es casi momento de finalizar, pero quisiera profundizar en algo. La víctima nunca es culpable. Hablamos de las leyes que apoyan a la mujer, pero ¿cuáles son las instituciones en nuestro país que también las amparan? Bueno, en Venezuela tenemos, por ejemplo, había una dependencia, no sé si está funcionando, en el Colegio de Abogados donde yo podía hacer denuncias. Está el Plafán, está la Asociación de Mujeres de Venezuela que tienen una dependencia, obviamente está la Fiscalía, tenemos la Defensoría Especial de los Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia, también desde el punto de vista del OPNA, porque la violencia se genera tanto a las niñas, niños y adolescentes y la mujer adulta. Es decir, los que nos están escuchando, denuncien sin miedo. Fíjense que somos seres humanos con la condición y con la plenitud de poder hacer justicia, pero comenzando por nosotras, porque si no denunciamos, no podemos el día de mañana decir, pobrecita, mi sentido pésame a la familia porque la mataron. Femicidio. Gracias, abogada. Por favor, redes sociales y puntos de contacto. Claro que sí. @Cora Farías en Facebook, en Instagram y Juana de Arco Venezuela, abreviado, en Twitter. Hoy conversamos sobre violencia de género con la abogada Cora Farías. Gracias por acompañarnos. A usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita todos los días a las 9:30 de la mañana.